Bueno, desde el Museo Nacional Ferroviario en el barrio de Retiro vinimos a conocerlo y estamos acá con nuestro instructor y nuestro guía, el señor Mario Torres, el guarda que nos va a hacer una visita guiada y nos va a comentar todos los pormenores de todo lo que está aquí preservado en este museo. Bueno, bienvenidos. Trenes y viajes. Bueno, como verán estamos en lo que sería el frente de la locomotora 1567. Esta se trajo desde Mechita para la preservación total acá en el Museo Nacional Ferroviario. Una máquina a vapor, una máquina de pasajeros. Y bueno, a partir de esta locomotora en adelante y de este andén que tenemos acá, los invito a entrar al Museo Nacional Ferroviario. Vengan conmigo. Vamos. Muchas gracias. ¿Cómo anda? Vamos a empezar con la boletería. Empezamos. ¿Con qué nos encontramos acá? Con la boletería, por supuesto que primero que tenemos acá el cartel de sala de señoras. Sala de señoras. La sala de señoras era exclusivamente para señoras, es decir, no podía entrar nadie que no sea femenino o señoras, como dice el dicho. Después nos encontramos con la boletería típica, con inclusive un cartel de marcha de trenes, que era para la cuadrilla, de lo que se podía llegar a decir el trabajo de vía y obra. Después nos vamos a encontrar con algo que yo lo explico mucho, porque después vamos a encontrar otros productos que me van a adjuntar a esto. Salí de aquí. Teníamos en ese momento un pequeño problema con la tuberculosis y acá se preparaba un preparado de acerrín con arena y un fluido llamado Manchester, o mejor dicho, lo que nosotros conocemos como acaroína. Esta sería un poco la bienvenida que te da el ferrocarril, pero yo te voy a mostrar el trasfondo de una boletería. Bueno, vamos a entrar ahora a la boletería, pero del lado interno de la boletería. Nuestros queridos boletos Emerson, ¿sí? Nosotros teníamos nuestros boletos, hace un rato los estuvimos mirando, estaban ordenados por su numeración y por destino, e inclusive qué significaba cada boleto. En este caso tengo en la mano un boleto de ida y vuelta, el color me lo identificaba. Hacia a su vez teníamos los boletos que eran totalmente blancos, que este sí era un boleto de ida, de ida, nada más que eso, ¿sí? Presidente de X, Villa del Parque. Acá teníamos un número de serie con la correlatividad para la venta, es decir, para hacer la remesa, porque después esto se rendía, había que rendir, y acá te llevo a lo siguiente. Después de que vendíamos los boletos íbamos a sacar esa recaudación en este tipo de bolsas o sacas, ¿sí? Esta era para el dinero, para el billete, y esta saca era para las monedas. Contaduría y el jefe de estación eran los únicos que tenían la llave. Se metía dentro de estas cajas fuertes, no estábamos bancarizados en ese momento, y después venía el tren recaudador para retirar este dinero y llevarlo a destino o a contaduría en las diferentes cabeceras. Retiro tenía una, Constitución tenía otra contaduría, así que bueno. Y ahora, bueno, tenemos un fechador de boletos, que está actualizado, así que vamos a darles uno a cada uno de ustedes con la fecha de hoy. Y ahí tenemos 9 de marzo del 22 para cada uno de ustedes. Marzo de 2022. Y con este boleto ingresamos a este viaje dentro del Museo Nacional Ferroviario, que de paso les digo, estamos por cumplir 51 años. 51 años. Exactamente, 1971 su inauguración, y ya están invitados a partir de este medio, todos ustedes, vos y todos, para nuestra fiesta, que va a ser el 22 del 5, o sea, el 22 de mayo, una gran fiesta para el cumpleaños de nuestro museo. Vengan por acá, por favor. Bueno, ingresamos a la parte de encomiendas. A su vez tenemos las campanas. Ahí estoy despachando un tren. Vamos a hacer en cuenta que estamos ya dentro de la estación. ¿Sí? Estoy despachando un ascendente porque di una sola campanada, es decir,
el número de campanas o el número de los trenes se marcaban por ese lado, ¿no? Por el lado de ascendente y descendente. Los ascendentes eran impares y los descendentes eran los pares. No, sí, pone a la gente que es ascendente y descendente. Claro, a ver, son términos ferroviarios. Entonces, el ascendente es del kilómetro cero, del kilómetro más bajo, al kilómetro más alto, ¿sí? Y después el descendente es del kilómetro más alto al kilómetro más bajo. Eso es lo que dice nuestro reglamento. Sí. Y nos identificábamos con este tipo de campanadas, ¿sí? Lo que sería impar e hipar, con diferentes trenes. Yo tenía una estación de cruces de trenes. Yo iba a saber a quién iba a despachar, si iba a despachar el ascendente o el descendente según la cantidad de campanadas. Pero me meto en este lugar. Sistema de encomiendas. Teníamos un sistema de pesaje porque vos tenías la posibilidad de mandar en el ferrocarril todo lo que vos considerabas como encomienda. Hasta una mudanza se podía mandar en el ferrocarril. Y acá tenemos una carreta que trasladaba justamente esas encomiendas y las diferentes maneras de pesar las encomiendas, ¿sí? Hasta inclusive pesábamos las cartas, porque teníamos cartas, las expresos, las certificadas, las simples, y el ferrocarril era muy importante para el traslado del correo, era muy importante. Es más, fuera del horario del correo, nosotros teníamos en los furgones que quedaban estacionados en las estaciones, el sistema de poder poner la carta ya con la estampilla, inclusive dentro de la estafeta del coche, del furgón, para que después al otro día saliera para el destino que corresponda. A modo de ejemplo, como estamos en la parte de encomiendas, tengo acá, en lo que sería esta maqueta o esta vitrina, un vehículo que nos indica justamente con la letra F que es un furgón de encomienda. Y para ser más específico, este vehículo que estamos viendo aquí perteneció al servicio El Capillense. Año 1951 circulaba desde la estación Retiro a lo que hoy denominamos el servicio a Capilla del Monte, ¿sí? Año 1951. Estos coches, muchos de ustedes, los que son aficionados y los que no lo son, estos coches pertenecieron al servicio del Tren Alma después, en su momento. Hoy, bueno, ya no están en circulación, no están en destino, están tirados acá en lo que es Retiro Norte, que es la estación de Saldías, en la línea del Belgrano. Hablando del Tren Alma, lo que he visto que me llamó mucho la atención es que cuando estuve en Cruz del Eje vi unos coches muy parecidos al Tren Alma, con esa clásica... Lo que pasa es que, claro, lo que hacía Tafí Viejo te iba a identificar este tipo de vehículos con la forma bombé. Sí. Sí, allá en Cruz del Eje hay coches de este tipo. Es más, eran característicos porque inclusive tenían bogie de 3, porque eran bastante pesaditos. Bogie de 3 ejes, ¿no? Claro, sí. Bueno, acá adentro trabajaba mucha gente. Bueno, vamos a también destacar que obviamente es de construcción nacional en la localidad de Tafí Viejo, provincia de Tucumán. Y bueno, era algo hecho por nosotros, ¿no? Y acá, como les decía, trabajaba mucha gente. Estaba el guardafurgón, estaba toda la gente que determinaba las encomiendas por destino con su hoja de ruta, en lo que hacía el recorrido este vehículo. Todos los servicios y todos los trenes generales, hoy llamados trenes de larga distancia, pero bueno, en nuestra época se llamaban trenes generales, tenían su furgón de encomienda, porque había mucha encomienda para mandar, había muchos productos que se podían llevar. Bueno, nos vamos del sector de encomiendas y vamos a ir comenzando a pasar un poco a lo que sería la parte de lo que yo le llamo la refrigeración de la época. Teníamos estos ventiladores que se le daba al personal en sus oficinas para el verano, por supuesto, y el sistema de calefacción de una salamandra. Esta perteneció a una oficina. Mucha gente a veces me pregunta si son de la Trochita. Les dije que no son de la Trochita. La Trochita tiene otro tipo de sistema de calefacción, también en salamandra, pero este no es el caso, ¿sí? Seguimos con el tema de balanzas, balanzas para todo tipo. Acá tenemos también una peletera para la lana. Esta se encontró en una estación y dijimos, bueno, vamos a traerla para el museo porque realmente nos pareció algo considerable. Lo que hace este aparato es peinar la lana después que se estila la oveja, se la peina para que quede un poco más sin los grumos de la lana, o sea, sin el enriedo, ¿no?
Después acá abajo tenemos lo que volvemos a repetir. Se prohíbe escupir en el suelo, ¿no? Esto era una ley municipal, porque teníamos esa lamentable situación de que estábamos con la tuberculosis. Pero tenemos la particularidad de contar que estos eran recipientes que se llevaban en los coches y había gente, había personal que te lo colocaba de manera tal que vos pudieras escupir y, bueno, y no producir la propagación de ese virus, de ese momento, ¿no? O sea, esto se tomaba de aquí, ¿no? Y se te ponía de esta posición para que, bueno, sucediera eso que por ahora no es muy agradable, ¿no? ¿Quién iba a pensar que tantos años después vamos a estar corriendo la misma suerte? La misma suerte y las mismas situaciones, parece cíclico esto, ¿no es cierto? Así que bueno, ahora te invito a pasar a la parte de los vehículos. Paso por acá. Y acá yo me detengo con el público y con ustedes también, porque bueno, ustedes hoy son somos sus anfitriones. Y encontramos este tipo de tableros. Estos tableros son los que pertenecían al coche dormitorio de la época, un coche de madera, donde teníamos marcados los camarotes y acá lo que había era una luz que se encendía y el camarero iba a saber que, por ejemplo, camarote 1, 2, 3, 4, 5, 6 o cual fuere, estaba solicitando la asistencia de ese camarero. Iba justamente a asistir al pasajero y también indicaba los baños si estaban ocupados o no. Ahora, yo estoy acá ya en un coche dormitorio. En épocas de Ferrocarriles Argentinos, en los trenes generales, las luces se apagaban alrededor de las 23 horas. Por lo tanto, después tenías que continuar con este tipo de luminarias dentro de un camarote. Después me voy a lo que sería este tipo de vehículos. Acá tenemos un ejemplo, vamos a tener 3 ejemplos. Sí. Uno de la zona local eléctrico, el interior de un coche turista y después vamos a tener acá en esta vitrina el ejemplo de un coche de zona local. Vamos a empezar por el eléctrico. Nos encontramos con un vehículo de Toshiba, ¿sí? De fabricación japonesa, circuló en la vía del Mitre, alimentación por tercer riel, puertas automáticas, asientos rebatibles, y estuvo acá en la línea Mitre desde después de que los Vickers comenzaron a cumplir su tiempo, ¿no? Su tiempo y forma. Eso después te lo voy a contar. Tengo para decirte que en el 16 se electrificó el Mitre de Retiro a Tigre. ¿La M significaría que es del Mitre? Del Mitre, exactamente. Sería M por Mitre, U por única. Por única. Y la numeración nos indicaba también el Mitre. Después me voy al interior de un coche, que en este caso es un turista. En una época se lo llamó clase segunda, pero después se le cambió la denominación a turista. Simplemente tenía... Para la susceptibilidad de que viajaba ahí, que diga, vos viajás en segunda. Las únicas comodidades que tenía eran asientos de 3 personas y asientos de 2, solo en trocha ancha, sí. Porque el Urquiza y el Belgrano no tenía esos asientos porque el gálibo del ancho de los coches era diferente. Sí. Porta equipaje, percheros, ventanillas que se abrían y se cerraban y asientos rebatibles al sentido del tren. ¿Sí? Compartimiento de lo que sería el baño, acá indica baño mujer, palafones en iluminación, ventiladores, porta equipaje y nada más. La única particularidad que tenía este coche, que era muy económico y albergaba la cantidad de 103 pasajeros sentados dentro de este coche, ¿sí? En lo que es trocha ancha. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, teníamos asientos de 3 personas y asientos de 2 personas. Hasta ahí vamos bien. Vamos bien. Después tenemos luminaria de la época, por supuesto que no teníamos electricidad en muchos casos, entonces había que tener luminaria con queroseno y todos los líquidos posibles para poder iluminar. Después tenemos acá lo que sería los pases, o mejor dicho, los boletos abonos que se usaron hasta el año 1966 desde el 20. Era el boleto del Emolson, ¿no? Que se ve aquí, desde la cabecera o desde donde se sacaba el boleto al destino, y se le colocaba en ese momento la foto de la persona que lo iba a comprar. Eran los boletos mensuales. Después fueron cambiando y bueno, se fueron transformando en lo que llegamos a conocer, que eran los casilleros con el día y el mes correspondiente a la venta. Es más, Ferrocarriles encontró la manera de que esos boletos sean económicos para la gente también, porque se daban 5 días de gracia.
al boleto mensual. Y después cuando algunas empresas empezaron a pagar en forma quincenal, también se sacó el boleto quincenal, o sea, se fue relacionando el ferrocarril con la sociedad. ¿Qué tenemos acá? Muy escondido detrás de esto tenemos lo que sería el interior de un dormitorio, ¿sí? El interior de un dormitorio. El portaequipaje que se ve aquí, está acá, el portaequipaje de ese dormitorio, una maleta de cartón y algo muy particular de la época, un sombrerero. Era para las señoras coquetas que llevaban sus sombreros, se los ponía aquí. La gente salía de traje y sombrero hasta para ir a la Hasta cancha. para ir, no, pero era algo muy importante recibir también el tren en los pueblos. Era muy importante, era un acontecimiento muy importante. Bueno, me termino con la zona local, me encuentro con un coche también Tafí Viejo de la zona local, perteneció al servicio del ferrocarril Belgrano, ingreso por balcones, puerta en el medio, acceso por balcón, la letra U nos indica que es clase única. Yo lo informo en todos lados que estos pertenecieron a las dos bases, a base Tapiales y a base Boulogne. Los dos ferrocarriles, tanto la línea CC como el provincial y el Midland, tuvieron este tipo de vehículos, ¿no? Alimentación propia, porque acá ya vemos las baterías correspondientes, depósito auxiliar de lo que sería la parte de frenos, suspensión primaria y secundaria a través de bayetas, enganche por mandíbula, típico del Belgrano. Yo me pregunto siempre, qué extraño, ¿por qué en nuestro país Tenemos tres trochas. no, por qué tenemos diferentes enganches entre la trocha angosta y las otras dos? Cuando en el resto del mundo es más efectiva la mandíbula. Los enganches, claro, y hoy inclusive los chinos hicieron también el enganche mandíbula. Está mandibulando los vagones antiguos. Exactamente, exactamente. Es más, que tenemos que poner los comodines en los servicios de carga. Hoy en el Ferrocarril San Martín vas a ver una formación de vehículos chinos, digo de carga, o sea, de vagones, con el comodín del gancho a la máquina y de la mandíbula a los vagones, ¿no? Inclusive están mandibulando unas cuantas salcos. Claro, exactamente, exactamente. Bueno, los invito a que pasemos a otro sector. Se dice que el mandíbula puede arrastrar mucho más cantidad de peso y toneladas de vagones. Sí, porque los ganchos también tienen toneladas. Yo en este momento no me estoy acordando bien las cantidades, pero los ganchos también soportan las toneladas. ¿Dónde estamos en este momento? Los traje a esta vitrina, a donde tenemos preservado todo lo que es la vajilla del coche presidencial que tenemos afuera, que después vamos a verlo, con el escudo nacional, todo en plata, ¿sí? Inclusive los menúes que se servían en ese momento para agasajar las celebridades que han viajado en ese vehículo. Todo en plata. Obviamente también lo tenemos preservado en esta vitrina por razones de seguridad. Los platos con su escudo nacional. Y después te invito a girar la cámara y te voy a llevar justamente a también mostrar lo que sería un coche comedor. Este también perteneció al Capillense. Las letras CC nos indican eso, justamente, coche comedor. No tenía aire acondicionado, pero nos lleva a ir pensando de cómo era una formación de ese tiempo armada. Siempre el coche comedor dividía el tren, o sea, se ponía en el medio para dividir las clases, o sea, los pullman y los camarotes adelante, los primeras y los turistas atrás. En el ferrocarril Mitre se armaba al revés, porque sabemos todos que al llegar a la estación de Rosario, todos los trenes, tanto el cordobés como el tucumano, se dan vuelta y parece que regresaran a Buenos Aires. Entonces, Ferrocarriles Argentinos te pedía, por favor, de que los coches de mayor, que se pagaban más dinero, tenían que estar siempre adelante. El pasajero que pagaba más era el que tenía la oportunidad de bajar en la terminal donde llegara a Córdoba, Tucumán, y tenía que bajar inmediatamente. En cambio, las otras categorías siempre quedaban atrás. Y el coche comedor dividía esas categorías. Hay como una especie de horqueta en Rosario, que el tren viene es un por triángulo. y sale por la otra punta. Claro, es un triángulo. El tren llega y vuelve a salir nuevamente, que se hace la inversión de máquina. Inclusive tenemos el triángulo de inversión de máquina para que quede de trompa larga constantemente. O sea, ahora no sé si está en uso, la verdad no lo sé, pero en el momento que yo he trabajado, la máquina se podía llevar siempre de trompa corta porque es el mejor lugar de visión, ¿no es cierto?
Bueno, seguimos por acá. Tenemos, ¿se acuerdan que hablamos sobre el fluido Manchester? Bueno, en estos recipientes se preparaba ese fluido, se rebajaba. ¿Por qué? Porque era muy fuerte, muy fuerte. Acá tenemos una anécdota muy linda para contar, porque esto nos identifica que el ferrocarril cumplía una función social y muy importante. Yo a todos ustedes, los que están viendo este video, les voy a preguntar, y cada uno en su casa lo va a contestar, ¿cómo le llamamos al tren que para en todas? Bueno, obviamente Gabriel me lo va a contestar seguramente, y si no lo voy a decir yo. Le decíamos el tren lechero. ¿Por qué? Porque justamente los tambos, o mejor dicho el tambero, podía mandar la leche en los ferrocarriles, de tal manera que podía hacerlo de pueblo en pueblo, y de ahí sale el término el lechero. E inclusive, tal vez a lo mejor, en algunos casos se paraba en algunas tranqueras haciendo una parada facultativa, pero eso quedaba a registro del conductor y del guarda. Bueno, seguimos por acá, después vamos a ir a aquellos lados y vamos a encontrarnos ahora con la parte de lo que es vía y obra. Mejor dicho, es un vehículo para traslado de una sola persona con un movimiento de remo, es decir, con esto se movía, era generalmente usado para guardahilos, y acá les muestro, si podés mostrarlo con la cámara, la fecha que tiene de construcción. Perteneció al ferrocarril Urquiza, porque vemos la trocha que tiene, es de 1,4 m. Año 1880. 1880. Lo mandábamos al pobre señor con una caja de herramientas, por supuesto, pero como veíamos que no llegaba a ningún lado, se le construyó este vehículo, que ya estamos hablando de una modernidad mucho más amplia, año 1910, con arranque manual o arranque contra explosión, es de trocha angosta, es de marca Drewry, doble comando, es decir, se podía manejar en los ambos sentidos, y como te repito, es de trocha angosta, sí, porque bueno, está apoyado en este momento en las vías con la trocha 1 metro. Después, acá está la otra cabina del... exactamente, la otra cabina, por eso le tenía un doble comando, ¿no? Acá tiene cadena. Claro, tiene una cadena como las de las bicicletas. Exactamente. Sí, vas a quedar enredado siempre. Yo voy con vos, despreocúpate. Debe ser asumo que es el pedal de freno o el acelerador. No, acelerador, porque el freno era manual. Aquel accionaba las zapatas. Lo tenés de aquel lado nada más a los dos frenos, porque estas no tenían frenos. Tenías el sistema de frenado manual con apriete de zapata, ¿no? Que lo tenés allá, la zapata, allá atrás. A ver. Vamos. ¿Cuál sería la zapata? Ah, está. Ahí está la zapata. Sí, sí. O sea, era un funcionamiento de este estilo, y apretábamos la zapata para el frenado. Bueno, y después acá tenemos a la señorita que está acá. Este lo tengo como modo de ejemplo, pero un poco también al público lo llevamos para contar un poco del Gran Capitán. El Gran Capitán toma su nombre porque el tren ha pasado o pasaba por la localidad de Yapeyú. Eso, para los que no sabían por qué el tren se llamaba de esa manera, era por eso, porque ahí nació nuestro libertador General San Martín. Y en esas épocas, al tren, antes del año 1975, antes que se construyeran los puentes del complejo Zárate-Brazo Largo, se lo cruzaba por ferry. Se lo cruzaba por ferry. ¿Cómo se cruzaba este tren? Se colocaba, como se ve aquí, en la formación, de tal manera que no interrumpiera la circulación de los otros cortes que había en la formación. El furgón de encomienda, ¿sí? Pero había una particularidad que se tomaba en ese momento, que entre el furgón de encomienda y la locomotora se ponía un comodín, porque la locomotora, al ser muy pesada, podía producir que la barcaza o el ferry se hundiera, y de esa manera no poder hacer bien la maniobra. Entonces se ponía un comodín entre el furgón y la locomotora para que la formación estuviera estable entre la orilla
y entre, obviamente, el barco. Para hacer el contrapeso. Claro, era un comodín, era un comodín. Nuestro ferrocarril Urquiza, bueno, después se creó el puente, que después vamos a ver más adelante una foto, a donde está el complejo de Zárate Brazo Largo. Y vamos a entrar ahora, los invito a la parte de señalamiento. Y bueno, nos encontramos acá con estos aparatos que se han usado y se siguen usando en la actualidad, en diferentes líneas todavía, aparatos de bloqueo tipo Winter. A ver, como verán acá, Maldonado Sud, pero bueno, vamos a poner el ejemplo que, como digo acá, cuando viene el público, a estación A, estación B, y el funcionamiento era a través de pulsaciones y campanadas, o sea, era un código de sonidos. En el caso de que yo esté mandando un tren de la estación A a la estación B, voy a hacer las pulsaciones de esta manera, ¿sí? Y acá va a sonar de esta manera. Son códigos de sonido. Esto se estudia, esto se da en señalamiento, esto se tiene en cuenta. Y a su vez, lo que va a hacer la estación B va a responder con una pulsación solamente, que ya entendió que ese tren está viniendo, ya está, ya lo captó, ya su compañero tiene que quedar tranquilo que él ya sabe que este tren está viniendo. Todo esto se comunicaba por medio del cableado. Del cableado, claro, exactamente. Sí, esa es una parte que yo me olvidé. Hoy lo tengo estático, por eso tuve que hacerlo sonar con un elemento metálico, porque si no tendríamos que tenerlo eléctricamente conectado y daríamos las pulsaciones con los sonidos. Y a su vez íbamos a colocar las palancas en la posición para tren yendo. Y de esa manera ahí ya tenemos la vía ocupada en la sección de bloqueo. Después acá tenemos en este museo, acuérdense que cumplimos 51 años este año, ¿sí? Las diferentes cortes transversales de las vías que se utilizaron acá en nuestro país. La más tradicional es la que dice la sigla Nuevo Central Argentino, que es la que tenemos aquí abajo. Exactamente, ¿sí? Con sus tirafondos correspondientes, quebracho blanco. Ferrocarril Central Argentino, la sigla de la... ¿Cómo se llama este tipo de prensa que lo agarra al durmiente? Hay que buscarlo. Hay cosas que no me acuerdo. Yo conozco los tirafondos. Los tirafondos son estos. Y después hay algunas que le dicen tipo 2, pero son distintas a estas. Bueno, lo tiramos entonces ahora, no lo vayas a cortar, lo tiramos para que los que estén viendo este video nos digan cómo eran esas prensas que agarraban el riel, ¿no? Porque el que no sabe que comente. Exactamente, porque tenemos lo que es la base del riel, el tronco y el hongo, ¿no es cierto? Bueno, justamente en la base del riel. No lo he visto en la actualidad, debe ser un sistema antiguo. Antiguo. Pero bueno, al haber deforestado demasiado nuestro mundo, se comenzó a construir este tipo de durmientes de cemento. Así que bueno, de acá me voy de la zona de vías y comienzo a encontrarme también con parte de señalamiento. Una acotación que les voy a hacer, este es el riel que se utilizó para la circulación de la porteña en la ciudad de Buenos Aires. La porteña en el año 57 comienza a circular en lo que hoy conocemos el Teatro Colón hacia la zona de Floresta. Y acá los invito con la cámara de Gabriel a ver un poco la línea de tiempo nuestra a partir del 57.